sí oraré. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículo 26, lo siguiente: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad maravillosa que nos das una vez más de enfrentarnos al tremendo sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Padre amado, gracias por la oportunidad de poder considerar, recordar y honrar el sacrificio de Cristo en la cruz, gracias al cual todos nuestros pecados han sido perdonados. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin lugar a dudas, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, descrito por los evangelistas, por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan, nos muestra de una manera gráfica el momento más difícil de la existencia terrenal de nuestro glorioso Salvador. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, nació como un niño, vivió una vida normal, trabajó junto a José y a María, y a la edad de 30 años, dice la palabra de Dios, que comenzó a predicar el Evangelio, comenzó a desarrollar su obra de gracia y de salvación. Predicó en su tierra a su propia nación, fue rechazado por los judíos, por la nación de Israel, los que finalmente le clavaron en la cruz. Dice este pasaje de la palabra de Dios que hemos leído aquí en el Evangelio de Lucas, que el Señor Jesucristo, mientras era crucificado, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en el momento de mayor dolor, aún en el momento de mayor sufrimiento, aún en el momento en que los clavos traspasaban sus manos y sus pies, el Señor Jesucristo estaba pidiendo perdón para estos hombres que no sabían que estaban clavando en la cruz al Santo Hijo de Dios. Ahora bien,
Cada uno de nosotros conocemos bien la historia de la palabra de Dios. Cada tiempo de Semana Santa, aún la televisión secular nos trae películas que nos muestran el sacrificio glorioso de Jesucristo el Señor en la cruz. Sin embargo, es necesario que una vez más nosotros nos confrontemos a esta realidad y a este hecho tremendo. Usted y yo, que me está escuchando en este momento, no tendríamos oportunidad de salvación, no tendríamos oportunidad de cambio, no tendríamos ni siquiera la posibilidad de que nuestros pecados hayan sido perdonados. Mas fue el Hijo tremendo de Dios que vino a este mundo a cumplir el plan de salvación, a cumplir el plan tremendo y glorioso que el Padre tenía para él. En realidad, la historia más profunda del cristianismo es fuerte, porque el hombre pecó desde el principio. Desde el jardín del Edén en adelante, la raza humana estuvo involucrada en el pecado. Desde que la raza existe en el planeta, nos hemos rebelado todos contra Dios. Nadie ha respetado la ley de Dios, nadie ha puesto atención a su palabra, y si no hubiese sido por el Señor Jesucristo, usted y yo no seríamos hoy día lo que somos. En realidad, el sacrificio de Cristo en la cruz muestra el más grande amor de Dios para con el hombre. No existe otro acto en la historia de la humanidad que pueda ser más grande que este sacrificio que el Señor Jesucristo hace en la cruz. El Hijo de Dios, santo y puro, el Hijo de Dios sin pecado, el Hijo de Dios que caminó en este mundo solo haciendo el bien, sanando a los enfermos, levantando a los leprosos, dando de comer a los hambrientos, el Hijo de Dios que echó fuera demonios, el Hijo de Dios que solo hizo bienes y que caminó en este mundo esclavado en una cruz por la raza humana. Por eso es que nosotros en este periodo especial, en donde el mundo occidental celebra Semana Santa, tenemos que considerar claramente nuestra relación con el Hijo de Dios. ¿Hemos entendido de verdad el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿O nos hemos acostumbrado a ver en cada Semana Santa y aún en cada Santa Cena un ritual más? Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, el centro del mensaje de Dios para el hombre, Juan 3:16, nos muestra el gran amor que el Padre ha tenido y tuvo con la humanidad, dándonos a su Hijo unigénito. En realidad hay que considerar esto. No había ninguna forma, no había ninguna manera, no había ningún camino a través del cual nuestros pecados pudiesen ser borrados y perdonados. El Dios justo y poderoso sentado en el trono del cielo no tenía alternativa. Solo podía destruir a la humanidad, porque la paga del pecado es muerte, dice claramente la palabra de Dios. Pero la naturaleza tremenda de nuestro Padre Celestial, la naturaleza profunda, la naturaleza maravillosa del amor de Dios para con el hombre, encontró un camino de salida a la justicia, y fue el amor y la misericordia. Dios de tal manera amó al hombre, amó a la humanidad, lo amó a usted y me amó a mí, que envió a su Hijo unigénito, y sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo el Señor, fue cargado todo el pecado de la humanidad. Fue allí en la montaña de la calavera, en la montaña del Gólgota, donde nuestro Señor Jesucristo colgado estuvo, para que nuestros pecados fuesen borrados y limpiados, para que la justicia de Dios se hiciese efectiva y para que también el amor de Dios, mostrado en misericordia, pudiese cambiar la historia de la humanidad. Muchos en realidad no entienden y no consideran el gran sacrificio de Jesucristo en la cruz. Muchos piensan que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz es solo un espectáculo religioso del cristianismo, pero en realidad el sacrificio de Jesús en la cruz representa el momento cúlmine del plan de salvación que Dios desarrolló para traer a la humanidad de vuelta. Le recuerdo una vez más que nosotros todos nos rebelamos en Adán. En Adán todos pecamos y todos caímos. La palabra de Dios nos dice que la muerte entró por un hombre, Adán, mas por Jesucristo el Señor y su sacrificio entró la vida, la salvación y la esperanza a la humanidad. Por eso es que debemos considerar con altura de miras, con seriedad, con profundidad, con respeto, con reverencia y con convicción el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque Jesús vino a este mundo y murió en la cruz. Usted y yo somos salvos. Porque Jesús vino a este mundo y murió en la cruz, la humanidad tiene esperanza. Porque Jesús vino a este mundo y dio su vida en rescate por toda la humanidad, un día la iglesia entrará por las puertas de la Nueva Jerusalén y vivirá siempre al lado del Padre.
Porque Jesús vino a la cruz, podemos vivir cada día con la esperanza maravillosa de que Él, así como se levantó de los muertos, volverá por segunda vez. Por eso es que al considerar una vez más el tiempo de Semana Santa, el tiempo del glorioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, creo que ningún discípulo verdadero, creo que ningún hijo de Dios real puede quedar sin ser impactado por ese Cristo glorioso colgado en una cruz, con un cuerpo golpeado, partido y molido por nuestras rebeliones, un cuerpo en donde cada gota de sangre cayó a la tierra, para que cada uno de nosotros pudiese tener el camino de regreso al Padre Celestial. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí en la cruz, se oscureció la tierra, hubo un temblor, hubo señales tremendas que mostraban la agonía y el sufrimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué significa todo esto? Que el precio del pecado fue un gran precio. Le recuerdo lo siguiente: el pecado es una ofensa a Dios. Dios es una persona eterna y solo una paga eterna puede ser recibida por una ofensa a una persona eterna. Y por eso es que el sacrificio de una persona eterna, como Jesucristo el Señor, y su sangre preciosa derramada, era lo único que nos podía traer de regreso al Padre Celestial. Era lo único que podía causar un impacto real y genuino para cumplir la justicia de Dios. Por eso es que no debemos cansarnos de agradecer al Padre por haber enviado a su Hijo Jesús, y no debemos cansarnos de agradecer al Señor Jesucristo por haber puesto su vida como Cordero Pascual en sacrificio por toda la humanidad. Desde el tiempo de la salida de Egipto, desde el tiempo y los días de Éxodo, aproximadamente el año 1500 a.C., Dios había enviado una figura, un símbolo, un Cordero Pascual, para que la nación de Israel entendiera que un día el verdadero Cordero Pascual iba a venir a este mundo. Por eso es que es relevante que definamos nuestra relación ante Jesucristo, el Hijo de Dios, colgado en el madero de la cruz, que ha derramado toda su sangre, para que usted y yo vivamos una vida diferente y no seamos más esclavos de nuestros pecados ni de nuestras maldades. El Hijo de Dios estuvo allí, colgado en la cruz, siendo un espectáculo al mundo, a los demonios, al diablo y aún ante los ojos de la eternidad, para que un día usted y yo podamos tener el derecho a entrar al reino eterno de Dios, cruzar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Si pensar en el sacrificio de Cristo en la cruz no lo impacta, entonces nada lo impactará. Ahora bien, déjeme continuar en esta reflexión este día. Muchos temas hay en la Biblia que estudiamos, aún la profecía bíblica, que es tremenda y maravillosa. Nuestro propio ministerio por muchos años en esta nación y también fuera de Chile ha estado enseñando acerca de la profecía bíblica y de los tremendos momentos que el futuro nos depara. Pero déjeme decirle lo siguiente: un día cruzaremos por las puertas de la Nueva Jerusalén. Un día seremos parte del arrebatamiento de la iglesia. Un día estaremos parados frente al tribunal de Cristo. Como dice la palabra de Dios, recibiremos el premio según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, dice el apóstol Pablo en Corintios. Y sabe, déjeme decir lo siguiente: desde el momento en que comencemos a caminar por las calles de la Nueva Jerusalén, seremos capaces de entender en el cuerpo resucitado y glorificado todos los misterios, todos los secretos y todas aquellas cosas que no entendíamos de la profecía bíblica. Apenas hayamos salido del tribunal de Cristo y caminemos por las calles de la Nueva Jerusalén, seremos capaces de conocer toda la revelación profética que hoy día nos cuesta tanto entender. Sin embargo, y esto es tremendo, cuando lo pienso me conmueve, gastaremos toda la eternidad para entender el glorioso sacrificio de Cristo en la cruz. Gastaremos toda la eternidad para darnos cuenta cómo el Padre maravilloso y glorioso, Señor del universo, Señor del cielo y la tierra, Creador de todo lo que existe, fue capaz de enviar a su Hijo amado, unigénito, maravilloso y santo Salvador, a estar colgado en una cruz, a ser golpeado por su propia creación, a morir semidesnudo allí ante las burlas de los hombres, de los demonios, del diablo, que pensaban que habían triunfado sobre él. La multitud se burlaba, como dice el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos. La multitud estaba allí burlona. Los líderes de la nación de Israel le decían: ahora, si bajas de la cruz, creeremos que verdaderamente eres el Mesías, el Hijo de Dios. La gente lo injuriaba. El ladrón que estaba allí se reía de él y le decía: haz algo y creeré en ti, bájate de esta cruz y sálvanos. El otro que estaba colgando tuvo un acto de conversión tremendo. Fue impactado por el sacrificio de Cristo en la cruz
Y usted que está escuchando en este momento, ¿es impactado por el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cómo está viviendo su vida? Le quiero decir lo siguiente con mucho respeto y también con mucho amor. El pecado más grande que existe es rechazar al Señor Jesucristo y es rechazar el sacrificio de amor que Él hizo en la cruz. Si usted rechaza a Cristo, si usted no considera en serio al Hijo de Dios, usted pasará su eternidad separado de Dios. Usted gastará toda su eternidad en la condenación. Le recuerdo que no existe esperanza más allá del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El escritor del libro de Hebreos nos dice que aquellos que pecan deliberadamente, después de haber conocido la revelación de la gracia, están pisoteando la sangre gloriosa del Señor Jesucristo, están pisoteando lo que Él hizo en la cruz y no queda esperanza, no queda ninguna alternativa para aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. Ahora bien, déjeme volver a la idea que estaba mencionando. Dice el versículo 44 de Lucas 23 que hemos leído: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Son tremendas señales que la palabra de Dios nos cuenta. Hubo oscuridad, tinieblas, el sol no dio su luz, y el velo del templo se rasgó por la mitad, mostrando que el universo entero estaba siendo impactado por el sacrificio santo y tremendo de Jesús en la cruz. La creación completa se impactaba de ver al Hijo de Dios colgando en la cruz, y fue en ese momento de oscuridad, en la hora novena, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Habiendo dicho esto, habiendo tenido una última palabra de obediencia a su Padre Celestial, Él expira. Él entrega su vida en sacrificio por la humanidad. ¡Qué tremendo, qué profundo, qué maravilloso! Tengo que contener mi emoción. Ahora bien, quisiera agregar algo más. Jesús murió, entregó su vida, sufrió tortura tremenda. La sangre corrió por su cuerpo fue lacerado, fue partido y fue destruido por nuestros pecados. Pero la palabra de Dios nos dice que Él no se quedó en la cruz. Él fue sepultado y al tercer día la tierra no fue capaz de contenerlo. Él se levantó de los muertos y resucitó. Y la palabra de Dios y el Evangelio puro y santo, escrito en las páginas de la Biblia, nos dice que ahora Él está sentado a la diestra de Dios. La pregunta es, ¿qué haremos con este Jesús? ¿Tomaremos en serio su mensaje? ¿Recibiremos su verdad? ¿De una vez por todas nos entregaremos a Él? ¿Dejaremos que su vida, su obra, su enseñanza, su caminar, su sacrificio tremendo, su pasión en la cruz del Calvario, su resurrección y su segunda venida nos impacten? ¿O seguiremos viviendo para nosotros mismos? ¿Seguiremos viviendo olvidados del tiempo espiritual? ¿Seguiremos estando en nuestros propios negocios, en nuestras propias actividades, olvidados y alejados de Dios? ¿O recibiremos el mensaje del amor de Dios con claridad y con fuerza? En la hora final de la iglesia en la tierra, nos levantaremos a predicar el Evangelio, nos levantaremos a vivir en santidad, buscaremos el amor de Dios, seremos capaces de reflexionar acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz, le daremos a Jesús lo mejor de nuestras vidas. El Señor Jesucristo de gloria conoce cada corazón de los que están escuchando en este momento, y este es un llamado de Dios, una vez más, un llamado de amor y misericordia. Hace casi 2000 años atrás Jesús murió en la cruz, entregó su vida en sacrificio por la humanidad, en esa cruz que fue un altar de sacrificio. La ira de Dios cayó sobre Él, porque el pecado del hombre produjo la ira de Dios. Sin embargo, el amor de Dios tan grande lo resucitó y le levantó de los muertos. Usted y yo no tenemos por qué vivir en condenación. Reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Ábrale la puerta de su vida. No deje que nada le separe de Dios. No cambie el llamado de Dios por ninguna cosa humana, por ninguna situación de pecado. Renuncie a todo pecado en el cual usted se encuentre. Límpiese en la sangre gloriosa del Señor Jesucristo. Escuche el llamado de Dios. El tiempo de la gracia en la tierra se termina. Poco tiempo nos queda para peregrinar. Ahora este Jesús de la gloria ya no volverá como un hombre pacífico que caminó con sandalias en los caminos polvorientos de Galilea, de Jerusalén y de la zona de Israel. Muy pronto el Señor Jesucristo volverá como Rey de reyes y Señor de señores, como el león de la tribu de Judá.
La pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Ha tomado en serio el mensaje de la cruz? ¿Ha tomado en serio al Señor Jesucristo? ¿Su vida está lista para ir cuando la trompeta del arrebatamiento de la iglesia suene? Arrepiéntase y arrepentámonos antes de que sea demasiado tarde. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el tremendo sacrificio de tu Hijo allí en la cruz. Perdónanos porque no hemos entendido la profundidad de lo que tu Hijo amado hizo allí en la cruz por nosotros. Él, como nuestro hermano mayor, dio su vida en sacrificio. Te queremos pedir en este momento, Padre del cielo, que en el nombre de Jesús perdones todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, y nos limpies en la sangre preciosa derramada por Jesús en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos nuestra vida, inscribe nuestros nombres en el libro de la vida y ayúdanos a estar preparados para cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.